Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca. Bueno, pues continuamos con esta serie de programas que hemos venido realizando, evaluando diferentes áreas económicas, políticas, sociales del país. Ya conversamos el día pasado sobre seguridad social con el señor Fernando Camayo, pues hoy nos toca hablar de economía y vamos a hablar con Ivanhoe N.G. Cortiña, un prestigioso economista de la República Dominicana, también integrante de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, que ha venido haciendo un recorrido prácticamente por todo el país y el exterior, promoviendo el por qué con Leonel se vive mejor. Pero hoy no vamos a hablar de por qué con Leonel se vive mejor, sino vamos a hablar de economía. Ivanhoe, bienvenido a Conversación Franca. Caramba, gracias Ramón por darme nueva vez la oportunidad. Creo que esta es la tercera sí. que he estado aquí. Y qué bien que sea para finales de año, ¿no? Una manera de hacer un balance de los resultados económicos, del desempeño económico. Y qué bien que sea en este programa de Conversación Franca, ¿no? Así es, para que hablemos a la franca. Sí, y de una manera totalmente apegado a la verdad, transparente, de una manera franca. Sin edición. Sin edición, exacto. Balance 2023. Ya este gobierno ha dicho que el 2023 ha sido un año exitoso en materia económica. Todo el crecimiento, la inflación se controló, ha dicho el gobierno. El presidente Luis Abinader prometió al inicio de su gobierno, en el año 2020, que iba a generar 1 millón de empleos. Y que en este año 2023 pues, se generaron 140,000 empleos. Pero sin embargo, cuando vemos la nómina de la Tesorería de la Seguridad Social, solo han ingresado en lo que va de gobierno 32,000 nuevos cotizantes. Me gustaría escuchar de ti ese balance económico del año 2023 con relación a los postulados del presidente Luis Abinader y su equipo económico. Bueno, mira, yo creo que usted y yo tenemos más o menos la misma edad y por lo tanto somos de la misma generación. Y cuando nosotros éramos niños, conocíamos del centavo, que en ese entonces le llamábamos chele. Chele. Las monedas, era la época de las monedas. Sí, de las monedas de los 5 centavos, de los 10 centavos, de los 25, que le decíamos peseta. Exacto, y medio peso. De medio peso, que eran el 50 centavos, y así. Incluso no existía el peso como moneda metálica, sino en papel moneda. Una papeleta. Y a eso se le llamaba menudo. Por lo tanto, crecimos con esa jerga, con ese lenguaje coloquial. Pero luego quedó sembrado en la mente de nosotros los dominicanos de que, bueno, las cosas deben producir algún tipo de menudo. Y entonces, ¿qué resulta? Que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno había prometido un cambio a la República Dominicana. Un cambio en todas las manifestaciones de la vida. Pero resulta que al cabo de este año 2023, y al cabo de su último año completo de gestión gubernamental, porque el próximo año 2024 ellos solamente van a gobernar 8 meses y 16 días, porque concluye el 16 de agosto a las 10 de la mañana. ¿Te estás seguro que así? Ahorita vamos a hablar de eso. Por supuesto. Y entonces decía que este año completo, junto con el 22, que fue el año completo, y el 21 el año completo, más el 20, que fue una parte del año, unos 4 meses, alrededor de 4 meses, resulta que en esos 3 años y algo no se ha producido un cambio. Y en lo poco que se han producido cambios en algunas variables económicas, ha sido un cambio sin menudo. Es decir, que la población no se ha beneficiado. Por ejemplo, en el año 2022 la economía creció en 4.9%, que es un crecimiento, digamos, que no es malo, pero está por debajo de la capacidad que puede producir el país, que es 5.5%. Pero digamos que no es malo. Bueno, pero se quedó corto solo por un 0.1. 0.6 puntos porcentuales. Que casi llegó a la meta. Sí, por eso digo que en el año 2022 ese crecimiento no fue malo, pudiéramos decir que aceptable. Sin embargo, ese cambio positivo no generó menudo, fue un cambio sin menudo. ¿Por qué? Porque la población dominicana no se benefició. Y no se benefició porque el 70% de los trabajadores que aportaron para que se produjera ese crecimiento no se benefició de esa expansión económica.
ante el hecho de que sus ingresos monetarios estuvieron por debajo del costo de la canasta básica familiar. Es más, por debajo del salario mínimo que estaba establecido para ese entonces, que era 21,000 pesos al mes, en el techo máximo de las distintas escalas o niveles salariales que tiene el salario mínimo legal dominicano. Pero ahora, para el año 2023, las cosas se complican. ¿Por qué? Bueno, crecimos menos, crecimos menos. Crecimos mucho menos. ¿En cuánto crecimos ahora? O las proyecciones. A decir, bueno, en términos reales, quedan 10 este año. Sí, queda medido, faltan 2 meses. En términos de fecha exacta, faltan alrededor de 2 semanas y algo. 2 semanas. Pero medido está de enero a octubre, la economía creció en 1.9. Ya eso es un dato real. Ya no hay forma de echarlo para atrás, ni tampoco mejorarlo. Ese es un dato que existe. Entonces, basado en esos 10 meses de desempeño económico, las autoridades oficiales lo que han hecho es reestimar lo que ya será el cierre de la economía a diciembre del 2023. Y ellos dicen que creceríamos en 2.5%. Si tomamos ese dato como un hecho cierto de que la economía crezca en 2.5% para todo el año, los 12 meses, resulta que el 2.5% sería menor que el 4.9% del 2022, pero mucho menor del crecimiento potencial que tiene nuestro país y nuestra economía, que es del 5.5%. Entonces, si cuando se crece el 5.5%, estamos en el óptimo. Estamos en el óptimo. O sea, no un crecimiento que es muy exorbitante, sino en el óptimo. Sino que el país tuvo incapacidad de poner todos sus motores en funcionamiento. Okay. Y si en el año 2022, que crecimos 4.9, el 70% de la población no se benefició, entonces, ahora que vamos a crecer en las estadísticas del gobierno en 2.5%, mucho menos se va a beneficiar la población dominicana. Y entonces por eso es que yo sustento esta expresión de que es un cambio sin menudo, porque a la población de a pie, a la mayoría de los trabajadores dominicanos, los de bajos ingresos, que son la mayoría de los dominicanos, no estarían recibiendo los beneficios, y por eso es que es un cambio sin menudo. No hay moneda circulando. No, claro. Y justo, mira, usted acaba de utilizar una expresión, no hay moneda circulando. Y quiero que sepa que otro dato que fortalece este argumento mío de que es un cambio sin menudo es el hecho de que al 15 de diciembre del 2023 el dominicano promedio tiene menos dinero en sus manos, menos dinero en sus bolsillos que en diciembre del 2022 para igual fecha e igual que en diciembre del 2021. A pesar de que ha habido una inflación cada año que se suma, porque la inflación es como la edad. Nadie cumple menos años todos los años. Todos los años te cumple un año más. Pues la inflación le pasa lo mismo. Hay lo que se llama la inflación anual y la inflación acumulada. La inflación acumulada es la suma de todas las inflaciones. En este gobierno, la inflación general acumulada en lo que va de periodo ronda alrededor del 25-26%. En los 3 años y meses de gobierno. Ajá. Pero la de los alimentos se sitúa entre 33 y 34%. La acumulada. La acumulada. ¿Y la actual? La actual, para estos primeros 11 meses del año 2023, la de los alimentos se sitúa en 7.3%. Por lo tanto, como la inflación de la comida es significativa, es el aumento de los precios, la carestía de la vida ha sido onerosa para la mayoría de la gente. Ese dato nueva vez viene a sustentar mi expresión de que es un cambio sin menudo. Yeah. Es decir, la economía podría crecer en 2.5%, más no le reditúa beneficios a los trabajadores, a la gente común, porque la inflación es más alta que el crecimiento económico. Y ese 2.5% del que te estoy hablando, yeah, en cifras oficiales, entonces se traduce o equivale a ser negativo. ¿Por qué? Porque si usted tiene que la inflación, digamos, general sea de un 4%, que dicen las autoridades así va a ser al cierre de diciembre del 2023, yeah, si al 4% usted le resta el 2.5%, que es el crecimiento de la economía, usted tendrá 1.5 porcentuales más en inflación que en crecimiento económico. Yeah. Por lo tanto, eso anula
el desempeño económico, y esa es otra razón poderosa para decir que ha habido un cambio sin menudo. Sin menudo. Ahí va. Usted habló de los alimentos. Que la inflación acumulada de los alimentos ronda el 7% más o menos. Para este año 2023. Para este año. Pero ¿de cuáles alimentos? ¿De los alimentos de la canasta básica de los pobres o de los alimentos de la clase media alta? Porque hay varias canastas. No. Estamos hablando de cuáles alimentos, del arroz o del queso Gouda, gourmet. No. De la canasta básica de alimentos, que son unos 316 productos que selecciona el Banco Central. De esos 316, el 35% son los productos que más consumimos el promedio del dominicano. Vamos a ver cuáles. Se incluye el arroz, se incluyen los aceites comestibles, se incluye el pollo. Las carnes, los aceites, las grasas comestibles, las verduras, los huevos, la leche. Estamos hablando los entonces, cereales, por supuesto, la avena, esa cosa. Lo más importante, los víveres, naturalmente. No se incluye bebidas alcohólicas. No. Así se llama el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas. La leche es una bebida, mas no es alcohólica. ¿Entiendes? Okay. Pero es un producto de primera necesidad para los ancianos y para los niños. Los néctares, los jugos, como le decimos aquí. Y los néctares, también los jugos, es un producto de primera necesidad. Entonces estamos hablando de que el 35% de la canasta básica familiar son alimentos. Y si ese 35% ha crecido en este 2023 hasta ahora en un 7.3%, significa entonces que la inflación de la comida es más cara que la inflación general de la economía, que va a ser de un 4%. Bueno, dicen algunos que la comida ha aumentado mucho más que otros productos. Justo es lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que usted dice? De los alimentos es un 7%, más la inflación general es un 4%, por lo tanto la de la comida es más alta. Bueno, vemos los víveres, por ejemplo, la yautía blanca, que me gustaba la yautía, le perdí el cariño a la yautía blanca. Tómale una foto. Porque ya está, sí, yo la tomé una porque ya está a 125 la libra. Sí. Cuando se cotizaba 45, 60, en el peor de los casos llegué a comprarla a 79. De repente, 3 semanas luego tú vas al supermercado, está 125 la libra. Así es. Y si la compras la bobita platanera, como dicen algunos, lo que tú vas a encontrar es desperdicio, retrojo, prácticamente que no vale la pena comprarla. Sí, la rabiza de los productos. Ya. Bueno, yo vi en este año que casi concluye un debate que usted sostuvo con el director de Proconsumidor, donde hablaban de que él trató de hacer una comparación de los precios, del costo de los precios de los productos alimenticios de Estados Unidos y de aquí de República Dominicana. Él decía que aquí están más baratos que allá, decía, él sostenía. Y usted, sin embargo, le decía a él que no, que eso no era así. Entonces, me gustaría que usted nos hiciera un pequeñito resumen de ese interesantísimo debate que usted se tuvo con el señor Eddie Alcántara sobre el costo de los alimentos. ¿Por qué? Porque estamos hablando del resumen del 2023, de los aspectos más importantes del 2023, y pienso que su carrera política y económica, ya como comentarista económico, pues tuvo ese boom, si se quiere, con ese debate. Mira, ese debate fue con el gobierno, personificado en el director de Proconsumidor, porque le estaba hablando a título de un vocero oficial para manejar la información del comportamiento de los precios. Y entonces mi papel ahí era desmitificar un mito. El mito de decir que la comida aquí es más barata, no solamente que en ciudades importantes donde hay mucha diáspora dominicana, como New York, Boston, Puerto Rico, sino también que en toda Centroamérica. Y yo le desmonté ese mito, le saqué una muestra de un plátano, cuánto costaba un plátano en esa oportunidad, creo que estaba cerca de 36 o 37 pesos la unidad en ese momento, ¿no? Ahora ha variado un poco el precio, mientras que en Estados Unidos usted estaba encontrando un plátano grande hasta en 20 pesos. Lo que significa entonces que no era verdad. Pero además también no eran situaciones comparables. La canasta básica familiar en los Estados Unidos es distinta a la canasta básica familiar de aquí. Sí. Tampoco es cierto que el nivel de ingresos dominicano es igual al nivel de ingresos de los Estados Unidos. El nivel de ingresos de los Estados Unidos es de los más altos del mundo. Claro. Y nosotros estamos muy lejos. Y usted compra en base a su nivel de ingresos. Por supuesto. Entonces, no son comparables como usted comparar un carro de baja gama con uno de alta gama, un celular o un móvil de baja gama con uno de alta gama. No, usted tiene que las cosas, hacerlas
cuando hace una comparación en forma equiparada, es decir, de modelos de la misma gama y no de gamas distintas, porque entonces usted no está haciendo ninguna comparación. Esa es una aberración metodológica de la cual, al parecer, ese vocero oficial del gobierno no estaba preparado para responder en esos términos. El gobierno, el presidente Luis Abinader, pues, sometió, ya fue aprobado en la Cámara Legislativa el presupuesto y ley de gastos públicos para el próximo año 2024, con una tasa cambiaria del 60-1. Ya oficialmente se está devaluando la moneda, entiendo yo, ¿no? Se está despreciando la moneda, 60-1. ¿Cree usted que esto va a impactar en el aumento de los precios de los artículos de primera necesidad en el próximo año 2024? A pesar de que tenemos la capacidad de producir el 85% de los alimentos que consumimos aquí en la República Dominicana, pero hay elementos importados que llegan. Me gustaría escuchar su parecer. Mira, una de las cosas que ha avanzado la República Dominicana es presentar metas en distintas variables económicas para lo que será el nuevo año. Y eso empezó a construirse con Leonel Fernández en sus últimos periodos gubernamentales. Cuando se elabora el presupuesto de la nación, cuando se elabora el programa monetario del Banco Central, se elabora lo que se denomina el marco macroeconómico, que proyecta variables hasta por 4 años. En el caso de la variable tipo de cambio o tasa de cambio, ciertamente, como usted acaba de describir, se está estimando que el tipo de cambio se va a depreciar para el transcurso del año 2024 en algo más de 60 pesos por cada dólar, lo que significa que se presentará una depreciación que va a depender del nivel en que cierre ahora en diciembre del 2023 para poder hacer este cálculo. Pero a decir verdad, en las últimas semanas la moneda dominicana se ha ido depreciando. Ha ido subiendo. Y hay presión. Usted va a cualquier entidad bancaria y no le vende más de $500 y no puede ir a más de una porque todo el sistema está integrado. Enlazado correctamente. Y entonces eso es una muestra de que algún nivel de dificultad tiene el mercado y que no queda explicado por el tema de la Pero están llegando muchos turistas, dice David Collado, y el turismo, ya de entrada, tú tienes que pagar $20 en una tarjeta de turista, más el gasto. Entonces, no me pregunto cómo hay que hacer. Es verdad que el turismo ha estado creciendo, pero el turismo ha estado creciendo no por obra del gobierno. No es una respuesta a una estrategia de inversión, a una estrategia de posicionamiento de nuestros destinos turísticos. No, es fruto de el turismo de venganza que hay en el mundo. En el mundo entero ha crecido el turismo. No es en República Dominicana. El que se lee las estadísticas de la Organización Mundial que rige la materia de turismo, se da cuenta que en todos los polos turísticos de importancia en el mundo ha crecido en forma significativa. La República Dominicana es parte de ese boom que se produce. ¿Qué obra de infraestructura de importancia se le ha adicionado en los últimos 3 años a los destinos turísticos que permita que sea un atractivo, que facilite el desarrollo de este sector? Ninguna. Bueno, Punta Cana, que es un boom mundial, pero que se conoce en el mundial, y eso nada más. Pero Punta Cana son infraestructuras turísticas privadas. Ahora, privada. El Estado lo que recibe es el impuesto que paga la tarjeta de turista. La red vial Santo Domingo-Punta Cana la hizo Leonel Fernández. La autovía del Este, la circunvalación, los puentes, lo hizo Leonel Fernández. Esas son obras que fomentan desarrollo, que le dicen al sector privado: te construí las vías de comunicación, ahora complementalo. Que es la inversión complementaria, que es lo que ha acontecido en este polo turístico, el más importante de la República, más importante de la región dominicana. Pero mira, si tú comparas no la cantidad de turistas que han llegado al país de este año con respecto a otro año, no. Eso siempre va a ir en crecimiento, excepto el 2020 por unas razones que todo el mundo conoce. Realmente el indicador que debe tomarse en cuenta como referencia para usted decir si el turismo tiene un mejor desempeño que en otro año es a través de lo que se denomina la tasa de ocupación. Vale decir, ¿qué porcentaje de las habitaciones
que tiene el país están siendo ocupadas por turistas. La tasa de ocupación hotelera en el año 2018 y 2019 fue de 76, de 77 y de 78%. ¿De cuánto es ahora? De 75 a 76%. Ya, está por debajo. Entonces está por debajo. Entonces no podemos decir que tenemos récord. Ya. Es verdad que hay récord en cantidad de turistas que han ingresado, ha aumentado, pero también ha aumentado la oferta hotelera privada, no la pública. Entonces, para los fines hay menos rentabilidad, porque la tasa de ocupación es menor. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poquito más de economía, vamos a hablar de la política de endeudamiento, cómo usted la ve y cómo se proyecta hacia el 2024. Continuamos conversando con Ivanhoe N.G. Cortilla, economista, articulista de varios medios impresos de la República Dominicana y digitales, y también integrante de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Iván, la noticia más importante en el ámbito económico alrededor del gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona es la política de endeudamiento. No transcurre un mes sin que se aprueben 1 o 2 préstamos en las cámaras legislativas. Y ahora pues vimos que el presupuesto y ley de gastos públicos para el próximo año 2024 rescata 21 proyectos que para colocarlo de nuevo, que se colocaron en el proyecto de presupuesto del año 2022, 2023, y ahora de nuevo se colocan para el próximo año 2024. Para algunos de esos proyectos, pues se tomó préstamo, según tengo entendido. Entonces me gustaría escuchar de ti, ¿cómo ves tú la política de endeudamiento de la presente gestión gubernamental? ¿Estamos a punto de llegar al tope de la capacidad de endeudamiento o todavía tenemos posibilidades de tomar más préstamos? El próximo año hay elecciones y todo proyecta de que habrá un nuevo gobierno. Y ese gobierno quizá va a encontrar un endeudamiento demasiado alto y no podrá acceder a préstamos. Bueno, mira, yo he tratado de promover, Ramón, la expresión de que este gobierno es campeón en endeudamiento. No ha habido un gobierno en la historia de la República Dominicana que haya endeudado más al país que este. No importa la forma en que lo analices, este gobierno es campeón en endeudamiento. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque en estos 3 años y meses que lleva de gestión gubernamental, el aumento del saldo de la deuda ronda los 17,000 millones de dólares. Vale decir, es el saldo de lo que hemos pagado. No, debemos. Lo que hay, como lo que debemos. Nosotros, pero se ha hablado de 34,000 millones. Bueno, para agosto del año 2020, que fue cuando ellos recibieron la administración pública, el país debía, en números redondos, alrededor de 39,000 millones de dólares. Pues ahora, a octubre, todavía no se ha contabilizado noviembre, ni tampoco lo que va de diciembre, debemos alrededor de 55,000 millones de dólares. Wow. Lo que significa que más de 16,000 millones de dólares, camino a los 17,000, se han adicionado a lo que el país debía cuando llegamos. Pero tú sabes lo grave de eso, Ramón García. Ahora que estamos en este programa de conversación franca, para hablarle franco a la teleaudiencia, que eso va a tener una carga sumamente onerosa para el próximo gobierno que nosotros vamos a encabezar a partir de agosto del 2024. Y cuando hablo de nosotros me refiero a la Fuerza del Pueblo, me refiero a Leonel Fernández como el líder y como el nuevo presidente que tendrá la nación dominicana. ¿Usted sabe cuánto vamos a tener que pagar por el servicio de la deuda pública dominicana que ha aumentado en forma significativa este gobierno del PRM? 35,000 millones de dólares. El equivalente a dólares, ¿no? Ahí hay pesos y dólares, pero el equivalente será de 35,000 millones de dólares. En 4 años tendremos nosotros que honrar esos compromisos. Cuando usted habla de servicio, quiere decir intereses. Y capital. Intereses. Sí, y capital. Okay. Pero hay que pagarlo. Sí, Cualquiera de los dos hay que pagarlo, porque si usted no lo paga como país, cae en default, cae en problemas de bajarle la nota crediticia por parte de las firmas calificadoras de riesgo, y eso tiene consecuencias nefastas para la inversión extranjera, para el clima de seguridad jurídica y para el desempeño económico. Por lo tanto, de ahí que los gobiernos
que actúan de manera responsable, se empeñan, hacen un sacrificio extraordinario para cumplir con los compromisos del endeudamiento. Entonces, eso tiene un agravante. Al aumentarse el servicio de la deuda pública para los próximos años, le quita espacio, le quita holgura, le quita flexibilidad al presupuesto anual que tienen todos los gobiernos. Le quita espacio porque usted va a tener que destinar más recursos para pagar la deuda y por lo tanto tiene que quitárselo a salud, a la inversión, al gasto social y a otras necesidades que tiene la población dominicana. ¿Qué % del presupuesto y ley de gastos públicos se va a destinar en el próximo año 2024 para esos pagos que usted dice? Para el pago de la deuda eterna, los servicios. Porcentaje no recuerdo la cifra, pero sí recuerdo el monto absoluto. Rondará cerca de los 3.600, 3.700 millones de dólares tenemos nosotros que pagar. Y para el año 2025 llegará casi a 5.000 millones de dólares en el año. Es decir, que el gobierno que asuma el 16 de agosto del próximo año 2024 tendrá que hacer magia. Por supuesto. Para poder sacar el barco a flote. Pero tú sabes cuál es la buena noticia sobre eso. Sí. Que nosotros formamos parte de un equipo que sabe manejar crisis, que sabe manejar situaciones difíciles. No olvides, Ramón, que nosotros heredamos la crisis más grande que ha tenido la economía dominicana en el año 2024, la crisis bancaria. La detuvimos, relanzamos la economía e hicimos que crezca hasta el día de hoy, que ha mantenido con algunas nubes. La crisis del 2008 también. Por supuesto, pero esa era una crisis internacional. Bueno, pero afectó que no aquí. Afectó aquí, pero no se originó aquí. Pero la crisis bancaria fue más grande. Sí. Mucho a poco. Ese hoyo. Fue casi el 20% del equivalente del tamaño de la economía, el impacto negativo que generó esa crisis. Usted suma la crisis del COVID, en términos de impacto económico, sí, el impacto de la guerra de Ucrania y Rusia, el problema de los contenedores, el problema del canal de Panamá con la poca agua que está cayendo, el poco flujo de agua que le llega al canal. Usted incorpora el conflicto en la Franja de Gaza con los palestinos e Israel, y en total no llega a un 8 o 9% del PIB. En cambio, para el 2004, cuando heredamos la crisis, había un impacto de entre 15 y un 20%. Yeah. Lo que significa que no es cierto lo que ha dicho el presidente Luis Abinader, que a él le ha tocado gobernar lo peor. En la crisis más severa del último siglo. Como diría el adagio bíblico, en la época de la vaca flaca. No. Yo diría que es de la vaca gorda. A él le ha tocado la vaca gorda. Sí, porque ellos han tenido la expansión monetaria más grande que conozca la historia. Ha estado en la expansión fiscal más grande de la historia. Tanto así que es el gobierno que más ha gastado en la historia. Yeah. Cuando concluya su gobierno va a gastar 4.6 billones de pesos en 4 años. Pero solo en este año 2023, que ya va a concluir, sí, va a gastar 1.2 billones de pesos. Ya gastó casi 1.2 billones, ya lo gastó. Y al final va a ser un poquito más de 1.2 billones. Por lo tanto, ningún gobierno ha gastado más que este, y entonces tiene fundamento el que uno diga que ha gobernado en los tiempos de vaca gorda. Yeah. Porque hubiese sido de vaca flaca, si no como él dice. Sí, no hubiera tenido tantos recursos. Lo que pasa es que a ellos los recursos no le dan. El presidente dijo en principio que los chelitos le rendían los chelitos. Después últimamente ha llorado y dice que le hacen falta. Y entonces, ¿por qué se toma tanto dinero prestado si el dinero le da? Yeah. Porque ¿a qué dominicano de a pie, a qué familia dominicana que el dinero le sobra en su hogar se va a endeudar? No. Lo mismo pasa a un gobierno. Si a un gobierno le sobra dinero, si a un gobierno le rinde el dinero, ¿para qué se endeuda? ¿Para qué se endeuda? Y este es el gobierno de campeón en endeudamiento. Hablamos de que la presión fiscal aquí en la República Dominicana es muy baja. Con relación a otros países, se ha hablado de los diferentes gobiernos que hemos tenido en los últimos años, incluso el de Danilo Medina en el 2012, de una famosa reforma fiscal profunda. Danilo hizo una reformita fiscal, que una parte de esa reformita no se aplicó por la presión social que él mismo
se hizo, si se quiere, acercar. El caso del gravamen para el derecho a circulación de los vehículos de motor. Se aprobó en el Congreso de la Nación y él lo frizó. Nunca se aplicó en base al consumo de combustible. ¿Usted cree que el próximo gobierno del presidente Leonel Fernández, que todo parece indicar será el que va a la población dominicana a favorecer con su voto, estará en la obligación de promover una reforma fiscal para aumentar los ingresos? Mira, esa es una tarea que va a depender de los resultados que tengan, los números que terminen teniendo las finanzas públicas dominicanas de cara al año 2024. Adelantarnos a ese tema sería afirmarlo de manera, o negarlo de manera precipitada. Sin embargo, este gobierno sí anunció de manera oficial en el año 2021. Yo escuché al ministro Jochi Vicente hablar de eso. Sí, en el año 2021 ellos lo anunciaron oficialmente. No, y ahora, lo dijo en el 2023. Sí, pero en el año 2021 oficialmente ellos anunciaron que iban a hacer una reforma fiscal. Pasaron los años y no la hicieron. Ahora también de nuevo la han medio acariciado, pero no logran formalizar una propuesta. De tal forma que ellos, que son los que están administrando el gobierno, Sí. que a quien le corresponde hablar de si van a hacer una reforma fiscal o no en lo que le queda de gobierno. Por de pronto, nosotros no nos podemos comprometer en ese tema, porque es que todavía no sabemos cómo vamos a recibir al gobierno. Claro, no se sabe lo que hay. Exacto. No se sabe lo que hay porque ahí se ha tomado mucho dinero prestado y se dice que parte de ese dinero prestado que se ha tomado es para tenerlo en la reserva del Banco Central. En una parte sí. Que no se usa. Sí, y otra ¿Para parte qué? y otra parte lo tienen guardado en el Banco de Reserva. Pero ¿para qué yo voy a tomar dinero prestado para tenerlo en mi cartera? Es que son malos administradores. Porque son malos administradores. Porque se supone que usted, si toma prestado para algo productivo, por ejemplo, todo lo que se tome prestado para construir metro, teleférico, yo lo apoyo. Porque es una forma de facilitar un medio de transporte. Es que a ellos le ha pasado lo que se denomina el principio de Peter. Es decir, ellos fueron promovidos a su límite de su competencia. Cuando ellos estaban en la oposición, se proyectaban como muy buenos. Y entonces, ¿qué hizo la población? Lo premió, lo eligieron como partido de gobierno, pero una vez fueron promovidos de la oposición al gobierno, demostraron que no son capaces de lidiar con los asuntos de la nación dominicana, con los desafíos de la nación dominicana. De ahí que llegaron a su límite de competencia y a eso se le denomina el principio de Peter. Ellos están descalificados para gobernar en tiempos de situaciones difíciles. Siempre en tiempos de situaciones fáciles. Así gobierna cualquiera. Así, claro. Así Nosotros con Leonel Fernández supimos gobernar en tiempos de normalidad y supimos gobernar en tiempos de crisis. 2 crisis manejamos. La crisis del 2004, la bancaria, la herencia, sí. La crisis internacional del 2007 y 2008 que usted apuntaba, Exacto, que era sí. la crisis de los subprime, Sí. y también crisis de orden natural. Varios huracanes impactaron en la República Dominicana de manera severa. Ya, sí, bueno, George en el 98, Sí. después creo que Olga, la tormenta Olga, Así es. también afectó, hizo muchos daños a la agricultura en la zona norte del país. Varios sí. fenómenos naturales. Sí, porque vivimos en el mismo trayecto de los huracanes y la Sin tormenta embargo, tropical. aquí cae un agua en cantidades sobre lo normal, presenta un colapso una parte de las paredes del paso a desnivel de la Máximo Gómez con 27 o 27 con Máximo Gómez, y entonces ellos no son capaces de rehabilitar eso y ya lleva más de un mes, o lleva Sí, un mes y un día. y todavía están recogiendo escombros. Ya. Lo cual demuestra que hay una incapacidad hasta para colocar paredes. Bueno, yo no sabía que eso era tan caro, pero se proyecta que se va a gastar de que 400 millones de pesos rehabilitando eso. Luego después ellos dijeron quisieron acomodarlo un poco. Otras obras, pero al final ellos tendrán que revelar cuánto se gastó en la rehabilitación de esta parte del paso a desnivel. Bueno, yo creo que ellos le están dejando para terminarlo en enero, febrero, para inaugurarlo. Mira, con Porque ellos les gusta mucho la con ellos inauguración. no se sabe nada, porque fíjate que se tuvo que posponer el tema de Pedernales, Sí, sí. que se anunció que iban a llegar los primeros cruceros. Se tuvo que posponer, porque es que este gobierno no es capaz de cumplir con nada. Este es un gobierno incumplidor. Y se ha pospuesto en varias ocasiones. Leonel Fernández lo dijo esta semana. Sí, Es un gobierno incumplidor. Sí. No cumple con lo prometido, no cumple con lo pactado. En cambio, Leonel Fernández sí demostró cuando era gobierno que cumple.
Y la gente cree en Leonel por eso. Se ha pospuesto varias veces también la inauguración de Montegrande. Así es. Es una presa que tiene años y años en construcción y que este gobierno encontró todos los préstamos que se requerían para concluirla aprobado. Pero sin embargo, también se tomaron más préstamos. Mira, lo único que no se va a posponer, usted puede estar totalmente seguro, es el traspaso de mando del 16 de agosto del 2024. Bueno, de eso vamos a hablar después de la pausa comercial para que ya hablemos de política. Vamos a dejar un poquito la economía, aunque la economía y la política están indisolublemente ligadas, enlazadas. La economía, del comportamiento, de la inflación, la gobernanza, la política monetaria. Hemos hablado de economía en sentido general. Pero ahora yo quiero hablar un poco del Ivanhoe político, de la fuerza del pueblo, el partido, del cual usted es integrante de la dirección central y ha recorrido todo el país prácticamente, y el exterior, los dos lugares específicos del exterior, Miami, Nueva York, Puerto Rico también, donde residen dominicanos, llevando esa charla sobre el por qué con Leonel se vive mejor. La situación de la fuerza del pueblo en la actualidad. Ya conformó la boleta municipal, ya está preparada para la batalla municipal del 18 de febrero del próximo año 2024. ¿Es cierto? Así es. Estamos ya... La Alianza Rescate RD está dando sus frutos. Ya estamos montando toda la estructura que va a trabajar en las mesas electorales para las elecciones de febrero, que son las municipales en todo el país. Luego, las congresuales y presidencial, que es en mayo. Se están montando todos los equipos, se están capacitando al personal de compañeros y compañeras que van a jugar un rol como delegados políticos ante esas mesas electorales. Luego, la estructura también está muy involucrada en la promoción de los candidatos municipales en esta etapa, porque es el primer proceso electoral de cara al próximo año. Este fin de semana o recientemente estuvimos cerrando por un recorrido, primero en la región este del país, que las recorrimos casi todas, las provincias, y luego en Santo Domingo Norte, una semana después, y terminamos concluyendo en los kilómetros de la Avenida Independencia, pero previo hicimos un periplo en toda la parte de Santo Domingo Oeste, en lo que se denomina la zona de Herrera y todos sus sectores aledaños. Y estos recorridos fueron totalmente exitosos. Se nota el deseo de la población a rechazar la cantidad de basura que hay en estos municipios. Yo creo que la principal responsabilidad que tiene una alcaldía, no importa el lugar donde esté, es la recogida de basura. Es el principal servicio. Sí, si fuéramos a evaluar a los alcaldes que tenemos, incluyendo el del Distrito Nacional, a la señora alcalde, que recoge la basura muy bien en el polígono central, donde están los popis, pero donde están los guaguaguá, está inundado de basura. Pero lo mismo pasa también en Santo Domingo Este, lo propio pasa en Santo Domingo Este y probablemente en casi todo el territorio nacional. Por eso es que la oposición, Rescate RD, que lo conforman el Partido de la Liberación Dominicana, el PRD, sus viejos compañeros. Familias somos, en la fuerza del pueblo. Así también como el Frente Opositor que ha promovido Peñaguaba con el PQDC, con el BIS, con el PDI. Es decir, este grupo de partidos que estamos haciendo causa común, vamos a tener éxito en las elecciones municipales y luego en las congresuales y municipales. Por una razón, para mí, importantísima. El país va a demostrar, va a hacer uso de un recurso muy poderoso que tiene, que es el voto económico. Es decir, toda esta descripción que te hablé en la primera parte del programa, la situación calamitosa por la que está atravesando el país y la mayoría de los dominicanos. La inflación, no solo en los alimentos, sino en los medicamentos también. Entonces, ¿qué hace la población? ¿Quién es el culpable de ese estado situacional? Pues el gobierno, que no ha podido controlar. ¿Quién es el responsable de que hoy tengamos menos dinero que antes? El gobierno. Entonces, ¿qué hace la población? Bueno, el día de las elecciones te castigo. Y a eso se le denomina voto económico, que es la expresión de rechazo en forma democrática que tienen los electores para castigar, para condenar y sacar del gobierno a quienes desgobiernan.
Y a eso se le agrega, Ramón García, que en los últimos 6 procesos electorales, el año electoral, de esos 6 procesos, en 5, el año electoral, el desempeño económico es más malo que el año anterior. Sí. Solo de esos 6, en un solo año, fue mejor. Eso fue en el 2004. Y fue mejor porque es que el año 2003 colapsó todo. ¿Sí? Pero luego, todos los procesos electorales, el año de las elecciones, la economía se comporta mal. Lo que quiere y eso decir, va en contra del partido gobernante. Por supuesto, hacia ahí va. Lo que quiere decir que para el año 2024, además de la acumulación de factores negativos que tenemos, alta inflación, poco dinero en la calle, caída de la economía, inseguridad ciudadana, de alto desempleo, ¿qué acontece? ¿Qué ocurre? Que el año 2024 muy probablemente, conforme a la data del pasado, no tenga buen desempeño el año 2024. Y eso se le va a sumar a lo del pasado, ¿no? Y entonces la población lo que va a hacer es que va a premiar a los referentes más inmediatos que tiene, las gestiones de los gobiernos pasados, ¿no? En la que Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana tuvieron un protagonismo de primer nivel. Ahí va. Ya ustedes de manera exitosa, con algunos percances, concluyeron la fase de conformar las boletas municipales con los partidos que conforman la Alianza Rescate RD. ¿Usted cree que de cara a las congresuales podría ocurrir lo mismo? Sabemos que tiene de plazo los partidos políticos 5 días después de las elecciones municipales para conformar esa boleta congresual. Diputados y senadores, porque la presidencia no está en juego. Ya se aclaró muy bien lo de Rescate RD con relación a la presidencia de la República. Mira, a mí no ustedes se dieron plazas importantes, me consta. A mí no me cabe la menor duda que esto solamente es el comienzo. El de la Alianza Rescate RD y más amplia con el PQDC, con el PDI y el BIS. Es solamente el comienzo. Recuérdate que hubo una primera fase. Sí. Luego una segunda fase en donde se incorporaron más provincias, más municipios. Pues próximamente se van a incorporar más provincias de las que están definidas, pero más no están totalmente cerradas. Hay altas posibilidades de que plazas importantes a nivel del candidato a senador sean cedidas en un acuerdo ya más de consenso, ¿no? A favor de quien esté marcando mejor ya de cara a enero y febrero. Y ahora voy a hablar en términos personales, Ramón. Sí. Yo soy partidario de que esta alianza llegue a un nivel superior. Hacia ahí iba yo. Sí. Definir una alianza de cara a la primera vuelta. Sí, con un candidato único. Claro. Hasta ahora, el posicionamiento de la oposición, quien encabeza el liderazgo de la oposición nacional, es Leonel Fernández. Hasta ahora. Pues resulta cómodo, basado en esos datos, que él sea el candidato de la oposición, el candidato presidencial. Y que el candidato vicepresidencial se le deje al consenso de las partes, ¿no? Que se le otorgue al partido que quede posicionado conforme a las encuestas, ¿no? En una tercera posición, que es casi totalmente probable que sea el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Usted cree que esto podría producir un desenlace positivo para Rescate RD en primera vuelta? Definitivamente que el 47% que le da Greenberg, que es la encuesta más reciente que se ha publicado de prestigio, sí. que le da a la oposición, se va a potenciar cuando se anuncie eso. Porque muchos dominicanos... El impacto psicológico. Claro, porque muchos dominicanos dicen que todavía yo no estoy seguro si ustedes van a ganar. Y que la gente que no le gusta votar por lo que va a perder. Esa es una franja. Sí. Pero hay otra franja que dice, mira, yo simpatizo por Leonel, yo simpatizo por la oposición, pero es que todavía ustedes están divididos. Tan pronto vean eso, pues entonces esa intención pasa a ser firme. Y ese 47, se manda una buena señal. A mí no me cabe la menor duda que nosotros ganaríamos en primera vuelta. Mira, si en Argentina el candidato que ganó en la segunda vuelta, Milei, hubiese pactado con la que quedó en tercer lugar en la primera vuelta, ellos ganan. Ganan en la primera vuelta. Aquí le economizan la segunda vuelta. Por supuesto, aquí le podemos economizar la segunda vuelta y hacer menos traumático el año económico del 2024. Bueno, son 5.000 millones aproximadamente que se gastan.
en cada vuelta electoral. 5.000 millones. Pero además del gasto electoral, que es un gasto de la democracia, Sí. Yo me refería al impacto negativo que tiene el año electoral sobre la economía. Y ya dije que de cada de los últimos 6 certámenes electorales, en 5 la economía del 2024, del año electoral, ha sido peor que la del año anterior, ¿no? Sí, y entonces hay fundamento como para pensar que puede ocurrir lo propio en el 2024. Ahorrémosle eso al país. Definamos esto en mayo con una oposición unificada y armemos al equipo de gobierno para que empecemos a despachar tan pronto se anuncia a Leonel Fernández como ganador el 19 de mayo en altas horas de la noche. Aplicar lo que dijo el difunto, el extinto Peña Gómez, un gobierno compartido, donde participen los partidos de Rescate RD. Me gusta esa expresión. Compartir los espacios, ya lo estamos compartiendo a nivel municipal, ya lo estamos compartiendo a nivel congresual. ¿Por qué no compartirlo a nivel de la boleta presidencial? Ya, bueno, hay 22 ministerios. Bueno, tú vas a ser ministro de Obra Pública, tú vas a hacer esto, por ejemplo, y también la boleta presidencial. Esa tarea se deja para armarla tan pronto ganemos. Ya, Yo creo que la prioridad es ganar. Ganar. Pues gracias, Iván, gracias. Te deseo que tengas unas felices fiestas de Navidad y que el año 2024 sea próspero para ti y tu familia y que el proyecto político al cual usted pertenece pues salga exitoso. Bendiciones para todo el que nos ha visto y nos ha escuchado. Hasta una próxima entrega de Conversación Franca.